y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Me siento contento de estar en vuestro medio en este primer servicio por la mañana, y qué bonito es ver a tantos de ustedes aquí presentes en esta hora. En las últimas semanas he venido desarrollando un temario sobre los 144,000 sellados. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver a través de nuestro canal algunas de estas presentaciones. Hoy vamos a continuar con esa serie, tanto ahora como en el próximo servicio de las 11:30 y también por la tarde. Vamos a dar 3 temas sobre esta serie de los 144,000. Así que les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Apocalipsis 14, dice el versículo 1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para primicias, para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En este pasaje de Apocalipsis 14, se repite 2 veces el número 144,000. La tercera mención de este libro, está en Apocalipsis capítulo 7. Dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esos 3 pasajes o estas 3 menciones son las únicas en toda la Biblia que mencionan por número ese número de 144,000 sellados. Sin embargo, no son los únicos pasajes que hablan de este grupo especial. En nuestra serie hemos venido estudiando sobre los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? Y hemos descubierto algunas cosas muy interesantes. Primero,
hicimos una lista, y esto es repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. Hicimos una lista con todas las características de ese grupo de los 144,000. Descubrimos que los 144,000 no son los únicos que se van a salvar, no son los únicos redimidos. Menciono esto porque hay algunos que dicen que los 144,000 representan a todos los redimidos de todas las edades, y que 144,000 pues es un número simbólico, que son 12 por 12 por 1000. 12 del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, 12 del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, y todos los salvados del Antiguo y del Nuevo Testamento multiplicados por 1000 da 144,000. Muy interesante la idea, pero no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, porque la Biblia nos dice que aparte de esos 144,000, Juan vio una gran muchedumbre que nadie podía contar, y también eran redimidos que estaban delante del trono con palmas de victoria en su mano. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7. Una copia de ese sistema, y fíjense lo que dice: imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que la primera bestia que recibió la herida de... nosotros sabemos que ese va a ser ¿qué? Sanada. Es decir, el golpe mortal que recibió el sistema cuando se le quitó su poder político en 1798, cuando los ejércitos de Napoleón Bonaparte llevaron prisionero al Papa a Francia, lo sacaron de Roma y le quitaron todo su dominio que tenía sobre todas las naciones de Europa. Cada una de esas naciones se independizaron del papado y formaron naciones eran monarquías. Es decir, tenían reyes. Esos reyes se sometían a la bestia y hacían lo que la bestia les decía, obedecían, porque eran todos reyes católicos. Pero al recibir la herida mortal, ahora las naciones se liberan de ese poder y forman político, pero según la profecía lo va a volver a conseguir cuando la herida mortal haya sido sanada. Quiere decir tener otro periodo de dominio mundial. Hoy en día todavía no tiene el control de las naciones del mundo. Todavía, dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, y la adoraron a la bestia. Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los habitantes cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero van a adorar a la bestia. El mundo entero.
Quiere decir que todavía los que estemos vivos, cuando el papado recupere el gobierno mundial, porque ahí está predicho que lo va a recuperar sobre el mundo entero, vamos a tener que ganar la victoria sobre la bestia. ¿Entendemos? Muchos fieles del pasado tuvieron que salir victoriosos sobre este poder. Pero también los que estemos vivos cuando el papado vuelva a tener el control, ahora ya no solo de Europa, sino del mundo entero, otra vez se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí dice el versículo 7. Y fíjense que el versículo 7 viene después de que la herida mortal fue sanada. Si ustedes se fijan en el capítulo 13, dice el versículo 3, 1, 2, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, todos siguieron. Vean la diferencia. La tierra entera va en pos de la bestia, pero los 144,000 van en pos del Cordero. Estos son los que siguen al Cordero doquiera que él va, mientras que los demás siguen ¿a quién? En pos de la bestia. ¿Ok? Está hablando que la herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio autoridad, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Otra vez, Dios le limita el tiempo en que va a actuar. Y el tiempo que se le da para tener autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo son 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio, 1260 días. Así como en el pasado Dios le puso límite, y ese poder duró exactamente 1260 años, ahora Dios le ha dado el tiempo de 42 meses para que gobierne. Y ahí sí dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Blasfemias es hacerse pasar como si fuera Dios, hacerse adorar como si fuera Dios. Blasfemó de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que esta autoridad sobre el mundo entero viene después que la herida mortal fue sanada. Y la autoridad que se le da sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo va a durar por 42 meses. Y en esos 3 años y medio, otra vez el pueblo de Dios va a ser perseguido. Y si hemos de ser parte de ese grupo de los 144,000, tenemos que ganar la victoria sobre la bestia, igual que los que vivieron en el pasado. Por eso estudiábamos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 6. Recuerden que acabamos de leer que al papado se le va a permitir hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Parece casi una contradicción, porque
Si van a ganar la victoria sobre la bestia, entonces ¿cómo los va a vencer? ¿Quién va a vencer? ¿La bestia o van a vencer los siervos de Dios? Se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos, pero no los va a vencer para que la adoren. Los va a vencer de otra manera. Va a haber mártires y muchos van a ser muertos porque no adoraron a la bestia. Muchos mártires. En Apocalipsis capítulo 6, hablando de aquellos que dieron su vida en el pasado y que ahora descansan, pero cuya sangre clama pidiendo que se haga justicia, eso es bajo el quinto sello, dice el versículo 10, clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Apocalipsis 6:11 dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que, hermanos, hay un número que se tiene que completar. El número de los mártires todavía no está completo. Quiere decir que todavía va a haber mártires que van a completar el número de los mártires. Todo esto suena inverosímil. ¿Cómo es que van a matar? Como que ya estamos viendo el poder que tiene y cómo se logra controlar a la gente. Con una pandemia paralizaron el mundo entero. ¿Y qué va a pasar cuando venga la vacuna y quieran obligar a todos a recibirla? Hay maneras que Satanás tiene para manipular a los seres humanos y lograr que hagan sus propósitos. Ahora, dice aquí que el número de los mártires se va a completar, pero también hay un número que se tiene que completar, y ese número es el de los 144,000. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre esos dos grupos? Los 144,000 reciben el sello de Dios, pasan por la gran tribulación, salen victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Ahora escuchen bien, si los 144,000 ganan la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, es que van a estar vivos para poder pasar por ese periodo y ganar la victoria. Hay otro grupo que no van a ser vencidos por la bestia, pero que van a ganar la victoria a través de su martirio y de su muerte, y van a completar el número de los mártires. Veíamos la semana pasada que ese grupo también es un grupo especial, como los 144,000. Ese grupo se distingue justamente porque dieron su vida por Cristo. Dice aquí:
En el mar de vidrio, esto es Primeros Escritos, página 16. En el mar de vidrio, ese mar que parece mezclado con fuego, mar de cristal, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían pocas, y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos con la corona que llevaban. Los 144,000 iban vestidos con un resplandeciente manto blanco que caía desde los hombros hasta los pies. Estos son los 144,000, pero ahora escuchen. Vimos también a otro grupo, página 18, que también contemplaba la hermosura del paraje, al pie de la página. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Así que los 144,000 tenían coronas brillantes y también tenían un manto blanco purísimo que iba desde los hombros hasta los pies. Pero este otro grupo, aparte de tener vestiduras blancas, aparte de tener coronas, tenían al borde de su vestidura un festón, un borde de color rojo, de color carmesí, el color de la sangre. Cuando los saludamos, le pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Así que los mártires son un grupo especial que se van a distinguir por toda la eternidad por un borde rojo en sus vestiduras blancas. ¡Qué privilegio ser reconocidos así! Son los que dieron su sangre por defender la verdad de Cristo Jesús. ¡Wow! Ahora imagínense, Ellen White vio esa visión en el cielo y vio al grupo que estaba allá entre los redimidos, contemplando la hermosura de todo lo que Dios había hecho. Y le preguntó a Jesús, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué tienen un cordón rojo en su vestidura? Y Jesús le dijo, estos son los mártires. Por toda la eternidad, los que derramaron su sangre por Cristo, los que fueron muertos en defensa de la verdad, por no adorar a la bestia y a su imagen. Ahora, los mártires del pasado que están descansando y se les dijeron, tienen que descansar un poco de tiempo más, ¿verdad? Porque se menciona como que la sangre clamaba pidiendo que se haga de una vez por todas justicia contra esa sangre derramada. Y dice que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires. Los que murieron en el pasado ganaron la victoria sobre la bestia, pero no sobre su imagen, porque la imagen de la bestia la forma la segunda bestia, que es Estados Unidos, y va a formar un sistema igual que el papado, donde la política y la religión se van a unir.
y van a perseguir al pueblo de Dios. Ahora, también en el período final de supremacía del papado, que unido con el poder de Estados Unidos van a perseguir al pueblo de Dios, también va a haber mártires. Y estos son los que van a completar el número de los mártires. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 4, y aquí está hablando sobre el milenio. 1000 años que vamos a vivir con Cristo en el cielo. Dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados. Decapitados quiere decir degollados. No solo chorreó la sangre, sino también rodaron sus cabezas. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Por qué dos cosas los van a decapitar? Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Ahí bien clarito dice, ¿por qué los van a perseguir? Por creer en la palabra de Dios, por proclamar la palabra de Dios y por creer y proclamar el testimonio de Jesús. Vestidura de blanco purísimo, se van a sentar en tronos para juzgar a los que los mataron a ellos. ¿Qué les parece? Van a juzgar a los mismos que les quitaron la vida. ¿Cómo Dios hace justicia, ¿Cómo Dios hace justicia? Pero dice que van a haber muerto por la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y por no haber adorado a la bestia, ni a su imagen, ni haber recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Eso todavía está en el futuro. Todavía no se ha impuesto la marca de la bestia, pero se va a imponer cuando Estados Unidos promulgue una ley haciendo del falso día de descanso, el domingo, una ley obligatoria. Ahí es donde la marca de la bestia se va a imponer. Y los que no reciban la marca de la bestia, muchos van a ser muertos. Y con esos mártires se va a completar el número de mártires que tiene que ser completado. Ahora, el privilegio de los mártires va a ser grande. Primero, van a pasar 1000 años en el cielo y se van a sentar a juzgar a los que los juzgaron, entre comillas, a ellos. Dignos de muerte los juzgaron. Pero ahora ellos van a juzgar a los que les hicieron el daño a ellos. Pero no solamente eso. Los mártires, donde quiera que vayan, allá durante esos 1000 años en el cielo, cualquiera que los vea venir, inmediatamente le va a decir al que está a su lado, ahí viene un mártir, ahí viene un mártir. ¿Por qué? Porque se van a distinguir por el cordón rojo en sus vestiduras. Y cuando se acerque un mártir, los ángeles de Dios se van a hacer a un lado y le van a decir, pasa mi hermano, tú diste tu sangre por Cristo Jesús. Ningún ángel ha tenido el privilegio de eso,
Nadie. Ni habitantes de otros mundos han derramado su sangre por Cristo. Solamente los mártires que por no haber adorado a la bestia ni a su imagen y no haber recibido la marca en su frente ni en sus manos, van a ser muertos. ¡Qué privilegio! Hasta los 144,000 les van a decir a los mártires: adelante, mi hermano, pasa, porque ellos tienen un privilegio que nadie más tiene, y son que derramaron su sangre por Cristo Jesús. Es un honor, es una honra ser parte de ese grupo, y van a ser respetados, y todos los redimidos y los ángeles van a querer escuchar su testimonio cuando ellos comiencen a hablar y a contar lo que les hicieron y cómo el Señor los mantuvo fieles aún en el momento de la muerte, porque murieron glorificando el nombre del Señor. Los redimidos van a escuchar ese testimonio y van a quedar maravillados. Nadie más va a poder contar ese testimonio sino aquel que fue mártir, porque no pasó por eso. Ahora, los 144,000 también cantan un cántico que nadie más puede cantar, pero noten que van a ganar la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Pero cantan un cántico que nadie más puede cantar. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Conflicto de los siglos, página 707. Conflicto de los siglos, página 707. Dice así: teniendo las arpas de Dios sobre el monte de Sión, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Mencionen o recuerden esta característica: fueron redimidos de entre los hombres. Y usted dice, bueno, pero todos los redimidos van a ser redimidos de entre los hombres. No. Se oye una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas y cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su propia experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Así como los mártires son los únicos que pueden dar su testimonio de haber dado su vida por Cristo, así los 144,000 son los únicos que pueden cantar el cántico de liberación. ¿Por qué? Porque Dios los libró de la muerte. Tenían decreto de muerte sobre sus cabezas. Estaban condenados a morir, pero Dios los libertó. Nadie puede cantar ese cántico a menos que haya pasado por esa experiencia. Se le llama el cántico de Moisés. ¿Saben por qué? Exactamente, por la liberación. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que escribió el cántico que se conoce como el cántico de Moisés. ¿Y por qué? ¿Cuándo lo escribió? Dice que lo enseñó a cantar a toda la congregación. Vamos a leerlo. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 15.
Éxodo 15, dice el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová, ese es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades, como piedras se fueron al fondo del mar. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ahora ese es el cántico de victoria. Y lo pudieron cantar ellos porque ellos lo experimentaron. ¿Recuerdan la escena? Habían salido de Egipto y van avanzando, pero de pronto escuchan de que Faraón y su ejército vienen detrás, porque se habían arrepentido de haberles dado permiso de salir. Y van avanzando todo el pueblo, las mujeres, los niños, los animales, todo. Y tienen montaña a un lado y montaña al otro, en un desfiladero. No pueden ir ni a la derecha ni a la izquierda, solo hacia el frente, porque si van para atrás se encuentran con el ejército. Pero de pronto llegan, ¿y qué tienen delante? El mar. ¿Y ahora dónde van? No pueden regresar porque allá viene el ejército acercándose. No pueden subir las montañas porque tienen ambos lados tremendos riscos de montaña. Y ellos con las mujeres, con los niños, con los animales, con todo. ¿Cómo van a subir? ¿Cómo van a escapar? Y Dios les abrió el mar delante. Dios los libertó cuando estaban condenados a muerte, porque no había otra escapatoria. Lo único que les quedaba era morir. Y Dios los libertó. Por eso Moisés les enseñó ese cántico. Y nadie más sino ellos lo podían cantar, porque ellos pasaron por esa experiencia. Si ustedes siguen leyendo el cántico, dice: se abrió el mar y pasamos en seco. Y luego, cuando los egipcios venían detrás, el mar se cerró y se los tragó a todos. Aleluya. Es un cántico de liberación, alabando el poder de Dios que los libró de las manos de sus enemigos. Ahora, hermanos, el pueblo de Dios, los 144,000, van a pasar por una experiencia similar. Va a haber un decreto de muerte y de por sí muchos van a morir como mártires. Pero los 144,000 van a ser librados de la muerte. No van a tener que morir. Son los que van a estar vivos. A ver, me voy a corregir. Somos los que vamos a estar vivos. Porque yo pienso ser parte de ese grupo especial. Estar vivo para la venida del Señor. Y el pastor Obando oró por la hermanita que hoy cumple 100 años, ¿verdad? Y dijo: Señor, si es tu voluntad, dale salud y vida para que también pueda ver la venida del Señor. Lo bueno es que ya sea viva o muerta, lo va a ver, ¿verdad? Porque el Señor nos va a resucitar para ver su venida en gloria.
Pero los 144,000 no van a gustar la muerte. Escuchen lo que sigue diciendo aquí. Por cierto, esta característica ya la estudiamos la semana pasada. ¿Qué significa que son redimidos de entre los hombres de la tierra? Busquen otra vez Apocalipsis 14. Eso es muy importante que lo entendamos, porque la misma Biblia nos da la clave para entender quiénes son. Dice en el versículo 3, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y el versículo 4 agrega: no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Fíjense, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que son redimidos de entre los hombres de la tierra. Y usted dice: pero ¿y esto qué tiene de diferencia con todos los redimidos? Si todos los redimidos vamos a ser redimidos de los de aquí de la tierra. No. Vamos a contrastar esto con otro pasaje de la Biblia y ahora van a ver cómo los 144,000 son un grupo especial. Contrastemos esto de que los 144,000 son redimidos de entre los hombres de la tierra con el libro de Oseas, la profecía del profeta Oseas. Después de Daniel viene Ezequiel, Daniel, Oseas. Capítulo 13. Oseas capítulo 13 y versículo 14. Dice así: de la mano del Seol los redimiré. ¿Qué quiere decir Seol? A ver, pónganme Reina Valera antigua. ¿Qué quiere decir Seol? De la mano del sepulcro los redimiré. Librarélos de la muerte. Fíjense qué interesante. Volvamos ahora a la que estamos leyendo, Reina Valera del 60. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte, oh sepulcro. Yo seré tu destrucción. Así que hay un grupo de redimidos que va a ser redimidos del sepulcro. Dios los va a sacar de la muerte. Es decir, los va a resucitar. Alabado sea su nombre. Pero los 144,000 no son redimidos del Seol. Son redimidos de entre los hombres de la tierra. ¿Ven ahora la diferencia? Qué clarito, ¿verdad? Al contrastarlo con el otro grupo de redimidos, que son redimidos del sepulcro, ahora vemos que los 144,000 son redimidos de entre los hombres que están en la tierra. Volvamos a ver esta característica tan especial. Miren cómo lo pone el conflicto de los siglos. Dice: ninguno sino los 144,000 pueden aprender ese cántico especial, pues es el cántico de su propia experiencia. Es un canto de liberación. La experiencia de la cual ellos cantan es una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás.
Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que fuere. Y ahora escuchen la próxima frase. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. ¿Notaron eso? De entre los vivos. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Así que los 144,000 son redimidos de entre los hombres que están vivos aquí en la tierra, mientras que el otro grupo son redimidos del sepulcro, de la muerte. Esos mismos dos grupos de redimidos son los que están mencionados en nuestra lectura bíblica que tuvo el hermano Israel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo, vamos a leerlo desde el 15 en adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los muertos. Preceder quiere decir no les vamos a sacar la delantera, no vamos a ver al Señor antes que ellos, ni tampoco los que durmieron van a ver al Señor antes que nosotros, porque sigue diciendo, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, ahí están los dos grupos de redimidos. Les decía hace un rato que aunque los 144,000 como número están solo mencionados 3 veces ese número en Apocalipsis, sin embargo, el grupo de los redimidos que van a formar parte de los 144,000 está mencionado a lo largo de toda la Biblia, porque aquí los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, son los 144,000. Los demás, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Esos son los que salen o que son redimidos del sepulcro, del Seol. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. De la mano del Seol, del sepulcro, los redimiré, los sacaré de la tumba. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Entonces, ese grupo son los que van a resucitar en la venida del Señor. ¿Y cuántos son? Por eso Juan vio 2 grupos. Primero vio los 144,000 y después vio una gran muchedumbre que nadie podía contar. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 7 y ahora vamos a ver claramente esos 2 grupos diferenciados. Dice Apocalipsis 7, vamos a leer del versículo 1 al 4. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, por donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles,
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Los 144,000 son sellados justo antes de que se suelten los vientos. Los vientos son los juicios de Dios que vendrán sobre esta tierra. Son las terribles plagas que vendrán. Primero 7 plagas que se describen como el sonido de 7 trompetas. Y luego las 7 plagas postreras que van a caer como copas de ira sobre los habitantes que no tengan el sello de Dios en su frente. Pero ¿qué van a tener si no tienen el sello de Dios en su frente? La marca de la bestia. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 16, dice el versículo 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que los que van a recibir las copas de la ira de Dios son los que tienen la marca de la bestia y adoran la imagen de la bestia. Pero los 144,000 no adoran a la bestia ni su imagen, ni reciben su marca y ganan la victoria sobre el número de su nombre. ¿Ven el contraste, la diferencia? Ahora veamos el otro grupo de redimidos, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7, donde estábamos leyendo. Primero menciona los 144,000. Dice que son sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel, ¿saben lo que quiere decir Israel? ¿Cómo? Vencedor, exactamente. Se le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a vencedor, porque luchó y venció. Y Dios le dio el nombre de Israel. Entonces los de las tribus de Israel, vimos en nuestro primer tema de los 144,000, son los israelitas espirituales, que vamos a salir victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Pero también vamos a salir victoriosos sobre todo pecado y contaminación, porque no se contaminaron, porque son vírgenes. Pero también vamos a salir victoriosos sobre la lengua, porque dice: en sus bocas no fue hallada mentira. Y sobre todo pecado, porque no hay mancha en ellos. Están sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ese es el grupo de los 144,000. Pero ahora Juan ve el otro grupo de redimidos. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar. Fíjense, a diferencia, es Apocalipsis 7:9, a diferencia de los 144,000 que él dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Ahora él mira una muchedumbre que no tiene número. No tiene número. Es más, dicen, nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Al igual que los 144,000 que también tienen ropas blancas, pero que tienen arpas en sus manos,
Los 144,000, recuerden, tienen vestiduras blancas y brillantes coronas, pero en sus manos tienen arpas y tocan el arpa. Mientras que la gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo tienen vestiduras blancas, pero tienen palmas en las manos. Palmas en las manos. ¿Ven los dos grupos de redimidos? Unos son redimidos de la tierra, de los hombres que están vivos. Los otros son redimidos del sepulcro. Son sacados y librados de la muerte. Esa muchedumbre que nadie puede contar. De todos los seres humanos que le han servido al Señor y murieron fieles a Él, desde Adán en adelante, imagínense cuántos son. Mientras que los 144,000 son sellados de la última generación que vive en esta tierra. La última generación, los que estén vivos cuando aparezca el Señor Jesús en gloria. Mientras que los demás son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, a lo largo de todas las edades. Forman una muchedumbre tan formidable que nadie puede contar. Son los que son redimidos del sepulcro. Termino la cita del conflicto de los siglos. Sigue diciendo: habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos. ¿Qué quiere decir trasladados? ¿Quién fue trasladado de esta tierra al cielo sin ver la muerte? Enoc es un ejemplo, y de eso podemos leer en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice en el versículo, vamos a ver, creo que es el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Trasponer es trasladar. Pero antes de que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que Enoc es un ejemplo de los que son llevados a la ciudad de Dios sin gustar muerte. Qué interesante. Sin gustar la muerte. El otro es Elías. La Biblia dice que Elías fue llevado en un carro de fuego. Se subió al carro y el carro como un remolino fue dando vuelta y subiendo y subiendo. Y Eliseo lo miraba y decía: Dios mío, carro de fuego y caballos de fuego. Y vio cuando Elías era arrebatado. Y lo único que alcanzó a hacer Elías cuando vino a ser recogido por el carro de fuego fue tirarle el manto. Le tiró el manto y él recogió el manto y con ese manto abrió las aguas y Dios le dio doble porción del Espíritu Santo. Doble espíritu de Elías para seguir predicando el mensaje de Dios y haciendo los milagros que hizo Eliseo, ¿verdad? Entonces, Elías fue traspuesto, fue trasladado sin ver la muerte. Sin embargo, Elías y Enoc son símbolos de los 144,000 que vamos a ser trasladados sin ver muerte. ¿Saben lo que eso significa, hermano? Pasar de vida terrena a vida eterna
sin tener que pasar por el sepulcro. ¿Se imaginan qué privilegio? Todos los seres humanos que han vivido en esta tierra, desde Adán en adelante, toditos se han ido al sepulcro. La única excepción que sabemos, porque no hay otra mencionada en la Biblia, es Enoc y Elías. No hay otra. Son los únicos dos que fueron llevados vivos al cielo. Pero Dios va a tener no 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, ni 50, ni 100, ni 1000, sino 144,000 que van a ser redimidos de entre los hombres de la tierra, de entre los vivos. Y vamos a ser trasladados sin gustar la muerte. Pero junto con la gran muchedumbre de todos los redimidos, que desde Abel, el primer muerto, hasta el último que le toque morir como mártir durante la gran tribulación, todos esos van a formar parte de la gran muchedumbre, la multitud incontable de todos los redimidos que van a salir victoriosos del sepulcro, diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hemos visto los dos grupos de redimidos claramente. Termino repasando lo que hemos visto en la cita, y en el próximo tema, no les digo que se queden porque ustedes saben que tenemos que tener la distancia para que el grupo de hermanos que ya viene llegando puedan también sentarse sin estar pegaditos unos a otros, ¿verdad? Por protección. Ustedes saben que nuestra iglesia tiene muchos hermanos de la tercera edad, como yo. Y por protección a nuestros hermanos, les invitamos a los de más edad que vengan tempranito. Desde las 9 de la mañana tenemos un culto especialmente para los de la tercera edad. Bueno, si algún joven quiere venir, no lo vamos a echar, pero para ustedes es este culto especial. Entonces, en el próximo tema, si no se pueden quedar por el espacio que hay, ¿verdad? Si la iglesia fuera el doble de grande, pues no habría problema. Pero por el espacio, pueden ir y sintonizar y seguir el tema ya en su casa y ver el resto del tema, porque ahora vamos a seguir. Pero termino entonces con la cita que estábamos leyendo, y eso nos va a introducir algo muy interesante. Yo les decía al principio de este tema que solo hay 3 lugares donde se mencionan los 144,000. O sea, 3 veces que se menciona ese número. En Apocalipsis 7:4, en Apocalipsis 14:1 y en Apocalipsis 14:3. Son las 3 veces que se mencionan. Pero les dije que ese grupo especial está mencionado o se hace referencia a ese grupo en muchos lugares de la Biblia. Y aquí en la cita que vamos a terminar de leer del conflicto de los siglos, vamos a ver cómo Elena de White aplica a ese grupo Apocalipsis capítulo 15, que ya lo leímos, de las 4 victorias, pero también aplica el grupo de los 144,000, los últimos versículos del capítulo 7, y se lo aplica a los 144,000. En esto muchos fallan. Y se los introduzco solamente para que ustedes vean cuán importante es lo que vamos a ver en el próximo tema. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 7, les introduzco lo que vamos a hablar y luego leo la cita y terminamos. Dice así: ya leímos de los 144,000 en Apocalipsis 7 y ya leímos de la gran muchedumbre.
de la gran multitud, los dos grupos. ¿Ok? Pero resulta que después que Juan ve los dos grupos, los de los 144,000 y los de la gran multitud que nadie puede contar, dice que se acerca uno de los ancianos y habló con él en la visión. Uno de los ancianos que él vio se acerca y habla con él. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, se dirigió a él directamente y le dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y nosotros normalmente decimos que está hablando de la gran muchedumbre que están vestidos de ropas blancas, pero se nos olvida que los 144,000 también están vestidos de ropas blancas. Y el anciano, uno de los ancianos, le dice a Juan esto, y señaló a uno de los dos grupos. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y Juan dice: Señor, tú lo sabes, yo no sé. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de noche y de día en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este grupo sirve en el templo, pero resulta que en la primera visión de Elena de White, ella dice que cuando iban a entrar al templo, Jesús levantó la mano y dijo: aquí solo los 144,000 entran en el templo. Pero este grupo que está vestido de ropas blancas, dice que sirven a Dios de día y noche en su templo. ¿Y cómo termina el versículo? Estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están, versículo 15, delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, Elena de White, en la cita que vamos a terminar nuestro tema de esta hora, usa estos versículos que acabamos de leer, pero se los aplica no a la gran muchedumbre, sino a los 144,000. Escuchen, retomo la cita, página 707 del conflicto. Dice: ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por doquiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos, sigue diciendo, son los que han venido de la grande tribulación. Y eso es Apocalipsis 7:14. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob.
han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Al sol que tenía poder para quemar a los hombres con intenso calor. Esa es la cuarta plaga. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed. Apocalipsis 7, versículo 16 y 17. No tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Los 144,000 son los que pasan vivos por la gran tribulación. Los otros van a morir como mártires por no adorar a la bestia y a su imagen. Y van a formar parte de esa gran muchedumbre. Sí, si murieron como mártires van a tener un cordón rojo en sus vestiduras, pero son parte de la gran muchedumbre, de esa multitud que nadie puede contar, que van a salir del sepulcro, de la muerte. Pero los 144,000 son trasladados de entre los vivos, sin gustar la muerte. Te pregunto a ti en esta hora, siendo que las cosas que están sucediendo en el mundo nos muestran que este mundo está en los estertores, sacudiéndose ya antes de la muerte, porque este mundo está condenado a morir. ¿Ustedes creen que esta pandemia se va a ir? Esto ya no se va. Y lo digo con tristeza porque yo quisiera que se fuera. Pero ya no se va. El virus se va a quedar con nosotros. Miren, la gran pandemia que vino en 1918, que se llamó la influenza española, ¿se fue? Todavía todos los años viene el virus de la influenza. ¿Y cuánta gente no se agarra la influenza y se mueren? Porque les afecta a sus pulmones. Y los más vulnerables son los ancianos y los que tienen alguna condición física. Pero eso no lo dicen, que todos los años muere gente que les da pulmonía. Pero nosotros lo sabemos porque van al hospital y ya no salen. Y eso tiene 100 años que vino esa pandemia. Y todavía el virus está aquí, no lo pudieron exterminar. Oh, hay vacunas y ahora la gente se pone la vacuna contra la influenza. Pero esta pandemia no se va a estar con nosotros hasta la venida del Señor. Y es triste lo que estoy diciendo, pero ya no hay escapatoria de esto. Los terremotos cada vez están peores. Sur de México, California esta semana. Si lo leyeron, ¿verdad? En el centro de California, de 6 puntos. Y el otro, ¿en dónde fue? ¿En el Japón? Sí, no, el de México, sí. Pero hoy, ahora, esta semana. Otro allá en Asia, no sé dónde, no recuerdo ahora dónde fue. ¿Dónde? De 7.4. Todas las semanas las cosas van de mal en peor. Y sabemos que todo esto lo que está trayendo es que se busca un gobierno global. Y ya los líderes políticos del mundo están diciendo, hay un hombre que puede guiar a todas las naciones.
Y el hombre es el que se sienta en Roma. Sí, no sé si vieron el tema que yo di, donde los presidentes de las naciones están diciendo, ya, pongan al Papa Francisco como líder del nuevo orden mundial. Nosotros sabemos que eso viene. Entonces, estamos muy cerca de la venida del Señor. Y todos los que estamos aquí, o vamos a estar en el grupo de los que resucitemos, bueno, lo voy a cambiar, de los que resuciten del sepulcro. O vamos a estar entre los que estemos vivos para ver la venida del Señor. Pero si estamos entre los vivos de esta tierra, cuando el Señor aparezca, o tendremos el sello de Dios o tendremos la marca de la bestia. Por eso hay que aprender cómo se logra la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. O seremos mártires. Esa es la otra posibilidad. Y si somos mártires, seremos parte de la gran muchedumbre, aunque los mártires tendrán un privilegio especial, ¿verdad? Mi pregunta para ti es, ¿de qué lado estarás en la controversia final? ¿Vas a seguir en pos de la bestia? Porque dice, y la siguieron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿O vas a seguir al Cordero por doquiera que va? ¿Y a dónde va el Cordero? Dice, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. ¿Y dónde va el Cordero? ¿Dónde va? Al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Y si nosotros seguimos al Cordero, ahí es donde vamos, o a ser mártires, o que el Señor haga la gran liberación para que podamos cantar el cántico de liberación de los 144,000. Pero va a haber decreto de muerte sobre todos los que siguen al Cordero. En cambio, si siguen a la bestia, pues no los van a matar. Así dicen, pero la palabra de Dios dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Temed más bien a aquel que puede echar cuerpo y alma al infierno, a ese temed. Por eso yo te invito en esta hora, si no has hecho tu pacto con el Señor para sellar tu vida, para vida eterna, te invito a que lo hagas en esta hora. Sí. Hay alguien aquí que aún no ha sellado su vida con Cristo a través del bautismo. ¿Hay alguien aquí? Porque fue Cristo el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta tarde vamos a tener 10 bautismos aquí. Pero si hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso, yo quiero orar por esa persona, para que pueda ser sellado para vida eterna. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? ¿Quiere levantar su mano? Allá la hermanita. El Señor te me bendiga, mi hermana. Aquí el hermano también. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Yo quiero orar por ti especialmente en esta hora. Así como oramos especialmente por nuestra hermanita centenaria el día de hoy, queremos orar por aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo. ¿Hay alguien más? Veo 2 manos, 3 manos que se levantaron. 3 manos. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada en otra iglesia, pero que ahora ha conocido esta verdad y quiere decir, pastor, yo quiero seguir esta verdad. ¿Hay alguien más? Amén, el Señor le bendiga. Amén, el Señor le bendiga, hermanita. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a pedirles a aquellos que levantaron su mano que vengan con la hermana Angelina aquí al frente. Ella está trayendo a una de nuestras queridas hermanitas aquí. El Señor me le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Los demás que levantaron su mano, acérquense aquí adelante. Vamos a orar especialmente por ustedes. Vengan, vengan. Si hay alguien que fue bautizado o bautizada, pero sabe que necesita hacer un nuevo pacto con el Señor y quiere tomar el paso del bautismo para ser
una consagración de su vida a Dios, también le invito a pasar en esta hora. Venga, mi hermanito, el Señor me le bendiga. Mire, hermanita, bienvenida con nosotros. Sí, amén, alabado sea su nombre. Amén, hermanita. El Señor me le bendiga, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor. En tu teléfono, en tu computadora, en tu televisor, donde quiera que estés, para ti también es el ofrecimiento. Deja que el Señor entre en tu vida y te dé paz. Así como estas preciosas almas han pasado aquí el día de hoy aceptando al Señor Jesús, acéptalo tú allí donde estás y busca pronto el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y espera su venida. Acércate y entrégate a Él. Para ti es esta invitación en el día de hoy. Vamos a arrodillarnos para orar por todos aquellos que respondieron a este llamado. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, porque todavía la exposición de tu palabra convierte los corazones. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que selles a estas almas para el día de la redención. Han pasado aquí adelante tocadas por tu Espíritu Santo, que muy pronto puedan unirse con ese grupo de aquellos que ha de recibir el sello de Dios en su frente y puedan estar preparados, ya sea a de poner sus armas en esta tierra y a quedar sellados por la eternidad para resucitar en la venida de Cristo, o que puedan tener el privilegio de ser parte de los que estaremos vivos en la venida del Señor y le veremos y le recibiremos para estar con Él por toda la eternidad. Bendice a estas almas, fortalécelas, que tu Espíritu Santo las guíe. Te pido por aquellos que a través de los medios de comunicación, las redes sociales, a través de los distintos canales de este ministerio, han escuchado este mensaje y tu Espíritu Santo ha movido sus corazones, que allí donde están, tú los puedas sellar para salvación y vida eterna. Y a todos los que estamos aquí y a todos los que escuchamos, que podamos ser parte de esa grande muchedumbre que nadie podía contar, o que seamos parte de los 144,000, pero que podamos alabar tu nombre para siempre. Gracias por escuchar nuestra plegaria y por esa sangre preciosa que nos lava y emblanquece las vestiduras de nuestra alma por la sangre preciosa de Cristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.